Bienvenidos al tema del día de hoy. Hoy estaremos hablando de un tema bastante fuerte para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. El tema de hoy se titula Dios no ha cesado en su furor. Dios no cesa en su furor y dice Isaías capítulo 10, verso 4. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. En este momento que Isaías está escribiendo y que Dios le está hablando al pueblo, no es el único momento en que Dios había estado llamando a ese pueblo, ni solamente por Isaías, sino que también Amós, un contemporáneo de Isaías, había estado predicando. Y de hecho, él había ido al reino del norte a compartir la palabra de Dios. Dios había hablado durante todo el periodo del reino unido como del reino dividido, había hablado a Israel. Pero cuando nosotros vemos a Israel siendo redargüido por Amós, Amós capítulo 1, verso 1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dios había estado hablando a Israel del norte a través de Amós. Y vemos que también en Isaías se decreta juicio sobre Israel del norte. Pero en el capítulo 7, verso 12, nosotros vemos que los falsos sacerdotes y los lugares de adoración que tenía Israel del norte, Dan y Betel, ellos pensaban que adoraban a Dios, pero le adoraban a través de los Baales, a través de las imágenes. Y de hecho en esos dos lugares habían becerros de adoración. Entonces, el sacerdote de Betel, en el capítulo 7, verso 12 de Amós, le dice a Amós, y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, o sea, regrésate a tu tierra, y come allá tu pan y profetiza allá, o sea, no queremos tu palabra aquí, tampoco te vamos a apoyar, vete allá si te dan sustento. Verso 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Esos lugares realmente no eran para adorar a Dios. Era el lugar donde los reyes de Israel del norte iban a adorar a sus propios ídolos, a la forma que ellos pensaban. Y de hecho el primer rey de Israel, llamado igual que el rey que se encontraba en este momento, Jeroboam, era el causante de que ellos hubieran construido los lugares de adoración y se hubieran alejado de Dios. Dios entonces ha mandado profetas a advertirles del mal y los ha llamado al arrepentimiento, pero ellos no han vuelto a Dios. En ese tiempo, también el ejército asirio era el más poderoso y el más organizado del oriente. Además, era el ejército con más entrenamiento en la guerra, con artes de guerra, pero también era el que trataba con crueldad y a sus vencidos, y además había levantado un imperio poderoso por medio del terror, la violencia, la destrucción. Y uno de esos reyes fue el que en el año 722 vino y destruyó el reino de Israel del norte. Salmanasar se llamaba ese rey. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Había un imperio fuerte y había también profetas que estaban hablando a Israel del norte de parte de Dios. Entonces, en este contexto, nosotros vamos al capítulo 9 de Isaías, verso 8, y nosotros podemos ver que Dios está revelando al pueblo y le está llamando la atención, pero este pueblo no quiere oír la voz de Dios. Está advirtiendo del mal que vendrá, pero ellos prefieren andar en sus caminos. Dice en el verso 8 de la siguiente manera: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo Efraín y los moradores de Samaria. Samaria era la capital de Israel del norte, que con soberbia y con altivez de corazón
Dice, vea cómo van en contra de la voluntad de Dios. Los ladrillos cayeron, o sea, vino la destrucción, vino el enemigo, pero edificaremos de cantería, o sea, de piedra. Cortaron los cabrahijos, pero en su lugar pondremos cedros. O sea, si vino una destrucción, parecería que ellos tienen la intención de levantarse, pero realmente van en contra de la voluntad de Dios, son soberbios y ellos no quieren humillarse delante de Dios. Si Dios derriba lo que tenemos de tabique, lo vamos a construir de acero. Todo lo vamos a levantar nuevamente. Pero Dios había levantado su mano en contra de ellos. Y Dios está castigándolos a través de sus enemigos. Pero ni con ese enojo de Dios ellos se arrepienten. Y aún el juicio que ha venido sobre ellos, el castigo a través de los enemigos, no ha disminuido el enojo de Dios sobre su pueblo. Dice en el verso 11 del capítulo 9 de Isaías: pero Jehová levantará a los enemigos de Risín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Pero vea lo que dice al final del verso 12, y va a ser una constante. 3 veces durante este capítulo va a estar repitiendo esta frase: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, todo el juicio no ha sido suficiente para disminuir la ira de Dios, y la mano de Dios está presta para asestar el último golpe. En el verso 17, nuevamente al final, no solamente está hablando que Dios va a traer a sus enemigos, sino que va a castigar a los jóvenes, y algo bien duro, a los huérfanos y a las viudas, a los más desvalidos. Pero aún así va a decir, aún Dios no ha terminado con el juicio. Dice el verso 17, por tanto el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni de sus viudas tendrá misericordia, porque todos, mire cómo son, falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Y al final del verso 17 dice, ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Una tercera vez en este capítulo vuelve a repetir esta frase, y en esta ocasión está diciendo que aparte del juicio que viene sobre los jóvenes y sobre los desvalidos, va a aumentar la delincuencia, la inseguridad. Y esto es juicio de Dios, pero ni aún con esto se ha disminuido el enojo del Señor. Dice en el verso 21, Manasés y Efraín, que son dos tribus, de hecho Efraín representa a Israel del norte, dice que ambos se van a juntar contra Judá, que eran sus hermanos. Pero ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Si ve cómo una y otra vez viene el juicio, pero aún así la mano de Dios no se ha detenido. Todavía sigue haciendo juicio. Y en el capítulo 10 nuevamente viene o vuelve a mencionar esta frase. O sea, 3 veces en el capítulo 9 y una en el capítulo 10. Capítulo 10, verso 3. Dice que no van a tener ayuda y aún van a llorar a sus muertos. Pero ni con esto va a cesar el furor de Dios. Dice el verso 3, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? No van a tener ayuda. Cuando venga de lejos el asolamiento, no van a tener quien os liberte. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Dónde va a quedar su soberbia? Aquella autosuficiencia, aquel poder, sus amigos, sus aliados, no va a haber quien nos ayude. Dice verso 4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. O sea, van a llegar a humillarse a tal situación que van a caer con los muertos. Y pareciera ser que es un panorama similar al que estamos viviendo el día de hoy. Pero dice al final del verso 4, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y debíamos preguntarnos, ¿qué es ese furor de Dios? ¿Qué es la ira de Dios?
No es que Dios esté enojado contra su pueblo de balde, sino que Él había advertido desde que los llamó en Deuteronomio capítulo 28. Si ellos oían y obedecían la voluntad de Dios, Dios los bendeciría, estaría con ellos en la tierra que fluye leche y miel, que los introdujo, les daría todo. Benditos serán en su entrar y en su salir, en el campo, en la ciudad. Bendito el fruto de su vientre, la arteza de su amasar. Hasta el verso 14, pero a partir del verso 15 empieza a decir, pero si no oyen los mandamientos, ni andan conforme a estos mandamientos, no los obedecen, entonces ¿qué va a hacer Dios? Malditos serán. Y empieza a hacer una desglose de todas esas maldiciones. Y no solamente es como las bendiciones, sino es mucho más. Las consecuencias de la desobediencia de Dios. Esto es el furor de Dios. Y nosotros recordamos el libro de Jueces en el capítulo 2, cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra de sus manos, o sea, no le rendían culto a Dios, le conocían intelectualmente, le conocían por religión, le conocían por tradición, pero su vida no tenía una relación con ese Dios verdadero, no le adoraban de todo corazón. Entonces dice que esta gente provocó la ira de Dios. Y esa ira de Dios es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Dios prometió bendecirlos, pero también Dios prometió traer maldición si ellos no obedecían ni caminaban en sus estatutos. Entonces, por eso la mano de Dios todavía está extendida. Y diríamos, entonces se van a volver a Dios. Pero dice el verso 13 del capítulo 9, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Lo terrible de esto es que también está profetizado de parte de Dios. Y no lo profetizó cuando ellos ya habían entrado a la tierra, sino aún antes que ellos entraran a la tierra. Si nosotros vamos a Levítico, capítulo 26, que es el pasaje paralelo de Deuteronomio 28, les dice que ellos no deben andar tras los ídolos, no se van a levantar ídolos. Ellos van a guardar los mandamientos. Y dice el verso 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá el producto y el árbol del campo dará su fruto. Y empieza a dar todas las bendiciones. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esta era la promesa de Dios. Y decimos amén. Pero también este mismo pasaje está diciendo en el verso 14, pero si no me oyeres, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consumirá los ojos y atormentará el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Esto también es promesa de Dios. Y el pueblo lo sabía, pero no se convirtieron. Y dice en el verso 18, y si aún con estas cosas no oyereis, o sea, ¿cuál era el propósito de Dios? Que ellos oyeran, que se volvieran a Él. Si no oyereis, ¿qué va a pasar? Verso 18, si aún con estas cosas no oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestros cielos como hierro, y vuestra tierra como bronce. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está quebrantando el orgullo de Israel en Isaías. Pero ellos, dice el verso 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Era la consecuencia de su pecado. Dios lo había prometido, ellos lo sabían, pero ellos no volvían a Dios.
3 veces en el capítulo 9, una en el capítulo 4 hasta ese punto, donde Dios está repitiendo una y otra vez: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Por qué? Es que Dios quería exterminar a este pueblo. Es porque este pueblo no se había convertido, ni había vuelto al Dios que los castigaba. Pero ese castigo era, según Levítico 26, esperando que ellos oyeran y se volvieran nuevamente a Él. Y dice el capítulo 9, verso 13 de Isaías: ni buscaron a Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios los está juzgando. Dios está trayendo sobre ellos el castigo por la rebeldía, por la maldad que hay en ellos. Dios los va a juzgar. Y vamos a ver cómo era este pueblo. Y hay una expresión en el capítulo 9, verso 14 de Isaías, que dice de la siguiente manera: que Dios va a juzgar tanto a la cabeza como la cola, la rama y la caña. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que Dios estaría juzgando tanto a los príncipes, a los líderes, como también al pueblo. Dice el verso 14 del capítulo 9: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y la interpretación de esto está en el verso 15, donde nos dice: el anciano y vulnerable de rostro es la cabeza, lo que era más venerado. Dice: y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, Dios va a destruir a los ancianos y a los profetas. Con eso la ira de Dios ha quedado satisfecha. Pero nos dice que no. ¿Por qué no? Vamos a ver cómo era el pueblo. Ya vimos a los ancianos y a los profetas. Los profetas enseñaban mentira. ¿Cómo eran los líderes, los gobernantes, los gobernadores? Dice la palabra de Dios que en el verso 16: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, son mentirosos. Parece que fuera una campaña política desde este momento. Así, hablan una cosa y hacen otra. Dice: y sus gobernadores se pierden. Esos gobernadores no son diferentes a los de ahora. Son hombres igual. Los de ahora y los de ese momento. ¿Cómo eran sus jueces? ¿Cómo eran aquellos que debían aplicar la justicia? Dice en el capítulo 10, verso 1: ay de los que dictan leyes injustas, los jueces, los ministerios, y prescriben tiranía. No es una descripción del día de hoy. Desde ese momento estaba sucediendo esto. Verso 2: para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. O sea, era para tomar ventaja de los más pobres, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Esto es como, no solamente los jueces, las cámaras, que son los que hacen las leyes. Las leyes a veces están hechas para dar ventaja al que más tiene, y al pobre cada vez lo hunden más en su pobreza, en su miseria. No estamos hablando de nuestro país, de nuestra actualidad, pero parece una descripción total. Y diríamos: bueno, con esto que Dios está juzgando al anciano, al profeta, a los gobernantes, a los jueces, los de arriba, entonces ya Dios está satisfecho con su juicio. Recuerde que hemos visto: ni aun con esto ha cesado el furor de Jehová, sino que todavía su mano está extendida. Porque la gente pobre, esa gente es buena. La gente pobre es diferente. La gente pobre, la gente que trabaja, los huérfanos, las viudas, pobre gente. Ellos sí necesitan el apoyo, pero la Biblia dice que no, que la gente no era así. Las viudas y los huérfanos son malignos, falsos,
hablan despropósito, perversidad, viven en crímenes e insensatez. Dice el verso 17, capítulo 9, verso 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, no quedará satisfecho con el juicio sobre los jóvenes, que son el futuro, ni de sus huérfanos y de las viudas tendrá misericordia, los más pobres, los más necesitados, porque todos son falsos y malignos y toda boca habla de despropósito. Y nos dice al final, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y muchos dirían, ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Por qué actúa de esta manera? Pero sí hemos visto el anciano, el profeta, los líderes, los jueces, los mismos huérfanos, la gente pobre, todos vivían de acuerdo a su propósito, alejados de Dios. Entonces la ira de Dios no se puede detener. La ira de Dios se enciende entonces como fuego sobre su pueblo. Capítulo 9, verso 18, dice, y porque por la maldad se encendió mi fuego. No es porque quisiera juzgarlos, es como decía en Levítico, porque ustedes no han andado en mis caminos. Por eso se enciende el fuego. Lo que estamos pasando hoy es un llamado de atención para mí, para la iglesia, para ti, hermano, para ti, amigo, que nos estás escuchando. Porque a veces decimos, yo no soy tan malo como los demás. Yo ayudo a la demás gente. Esto no es algo que te gane a ti la justicia o el cielo, sino que tu vida o mi vida está alejada de la relación con Dios. Esto es lo que nos ha traído el juicio a nuestras vidas. Dice que entonces la ira de Dios se enciende como fuego y sobre esos cardos y espinos, sobre esa hojarasca, sobre esa hierba seca, ¿qué hace? La devora. Y se encenderá en lo espeso del bosque, o sea, aún en aquello que sería difícil y que se queme o se consuma y que es el sustento, es el pulmón de las ciudades, es el alimento para los que cultivan. Sobre esos bosques también vendrá el furor de Dios, sobre la naturaleza. Y vemos ahora, aún sobre nuestra naturaleza, ha venido la ira de Dios. Y serán alzados como remolinos de humo, quemazones, incendios, devastación, tsunamis, mal tiempo, huracanes, pandemia, epidemias, enfermedades, pobreza. Esto es causa de nuestra rebeldía contra Dios. Verso 19, y dice que la ira de Dios se encenderá no solo como fuego, sino que oscurecerá la misma tierra. Y cuando habla de esta forma metafórica, lo que dice es que será tan terrible el juicio de Dios como si el mismo sol se oscureciera. Verso 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. O sea, entre los mismos hombres nos vamos a estar destruyendo. Las noticias dicen que por esta contingencia, aún algunos pueblos no están dejando entrar a las personas ahí, las están corriendo. Algunas personas han sido expulsadas aún de unidades habitacionales porque son médicos, enfermeras, han sido agredidos. Es la falta de misericordia. El pueblo no tendrá piedad ni misericordia de su propio pueblo. Entonces, desde la cabeza hasta el más de más abajo, desde el rico hasta el más pobre, todos están en maldad. La ira de Dios se enciende y la ira de Dios viene sobre toda la sociedad. Dice el verso 26, que es una realidad hoy. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la mano izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. O sea, van a estar hurtando y no se van a saciar. Yo pensé que con esta pandemia aún el delito disminuiría, el narcotráfico, la inseguridad, pero parece que aún ha aumentado el número de muertos por la delincuencia, los robos, los asaltos. No hay
temor de Dios. Hurtan, despojan a otros de mucho y aún así siguen con hambre, siguen robando, no tienen saciedad. Así es la delincuencia, porque así es el corazón del hombre, así es la maldad del hombre, de un hombre que no tiene a Dios, que no se ha arrepentido y no se ha vuelto aquel que lo está juzgando. Llegaron al punto en el verso 21 que entre hermanos, hace rato tocamos ese verso también, pero entre hermanos, Manasés y Efraín, estaban peleando entre los mismos hermanos y robándose, entre las mismas familias. Y se juntaron contra Judá, que también era familia. Va a llegar el momento en que la misma familia va a estar contra la familia. Y Dios decía en ese verso, ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. En este momento pensaríamos, entonces no se va a acabar el enojo de Dios. Y dice el capítulo 10, verso 24, hay una esperanza, hay una promesa de parte de Dios, porque el hombre sigue en su maldad. Génesis 6 nos dice que el corazón, el pensamiento, la intención del hombre es constantemente el mal. Y por eso Dios trajo el diluvio. Y hoy que vemos, también el corazón y la intención del hombre es constantemente el pecado. Entonces, estamos provocando la ira de Dios. ¿No se acabará la ira de Dios? Ahora que estamos pasando esta pandemia, ya queremos que termine. ¿No cesará en un momento? Capítulo 10, verso 24. Lea ahí en su Biblia conmigo. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, moradora de Sión, no temas a Asiria, o sea, no temas a tus enemigos, no temas a la circunstancia que estás pasando. No vivas con temor. Posiblemente nos enfermemos, posiblemente tengamos necesidad en algún momento, pero no temas eso, porque eso no es tu alimento, eso no es nuestro sustento, eso no es nuestra salvación. Nuestro alimento está en el Señor. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Nuestra esperanza es Él, nuestra roca es Él. Dice de esta manera el verso 24, con vara te herirá, o sea, el juicio va a ser fuerte, y contra ti alzará su palo, o sea, un golpe duro. Ciertamente lo estamos enfrentando el día de hoy. Pero dice el verso 25, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo que tengamos un Dios misericordioso! Que a pesar de haberle provocado a ira y que Él cumple su palabra trayendo juicio, Él también da una esperanza. Mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi enojo para destrucción. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, o sea, contra los enemigos, contra esta pandemia, contra lo que sea. Va a pasar. Y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo por la vía de Egipto, o sea, así como juzgó a Egipto a sus dioses trayendo plagas, también un día el Señor va a liberarnos, va a calmar ese furor de sobre nosotros, y aquel que nos destruye va a ser destruido. Verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. O sea, el castigo del Señor ya no estará más sobre tus espaldas. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Qué hermoso. ¿Cuándo será esto? Ya fue. Cuando Jesús vino y Él le quitó el imperio a Satanás. La autoridad que nosotros, la humanidad, le había dado a Satanás. Cuando en el huerto de Edén, en lugar de oír la voz de Dios, el hombre oyó la voz de Satanás. Le creyó más a Satanás que a Dios. Y entonces Dios le había dado gobernar y reinar en esta tierra al hombre en
representación de Él, bajo la autoridad de Dios. Pero cuando este hombre pecó, perdió esa autoridad. Pero ahora que ha venido Jesucristo, Él venció a Satanás, le quitó la autoridad, el principado, lo derrotó y ahora ha puesto al enemigo debajo de nuestros pies, de la iglesia. Por eso es un momento que, a pesar de que nosotros veamos una y otra vez, así como menciona Isaías 3 veces en el capítulo 9, uno en el capítulo 10, ni con todo eso ha cesado el furor de Jehová, sino que todavía su mano está extendida. Aunque veamos todo eso, nosotros que conocemos al Señor, pongamos nuestra mirada en estos últimos versículos. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz por causa de la unción. Hermano, es un gozo que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es un gozo que tengamos esperanza. Cuando el mundo desespera, nosotros podemos confiar en el Señor. Posiblemente alguno de nuestros hermanos se enferme, alguno de nosotros se enferme. Pero que a diferencia del mundo, nosotros no nos olvidemos que nuestra esperanza es el Señor. Nuestra vida es Él. Que de aquí a muy poco se va a terminar su enojo. Y ya se ha quitado ese yugo. Ya se quitó cuando Jesús vino. Se terminó. Porque antes no nos podíamos acercar al Señor, a Dios el Padre. Pero ahora a través de Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y Él es el medio de salvación, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Gracias a Dios que conocemos esta palabra y tenemos esta promesa. Yo te invito a que tomes un tiempo de oración y aunque veas el furor de Dios, sepas que es consecuencia de cómo hemos vivido. Tal cual eran los líderes, así es todo el pueblo. No nos quejemos de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, porque así es la persona que está a veces en una supervisión, o es un trabajador, o es un mensajero, o es el de la limpieza. Hermanos, hay corrupción en todos los niveles. Entonces, ¿por qué reclamarle a Dios? Es tiempo de orar y decirle: Señor, perdona nuestro pecado. Aleja de nosotros tu juicio. Señor, perdónanos por la altivez de nuestro corazón. Y dice en el verso 13 del capítulo 9 que leímos hace un momento: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Volvernos al Señor. Aquel que nos está llamando, aun cuando nos está castigando, como dice Levítico 26, es para que nosotros oigamos y nos volvamos al Señor. Te invito a orar e interceder por nuestro país. Señor Dios, muchas gracias por tu bendición, por tu palabra. Gracias porque en medio del juicio nosotros entendemos que es el cumplimiento de tu promesa, pero también en medio del juicio tú haces resplandecer tu luz y nos das, Señor, una esperanza. Nos pides que nos volvamos a ti, pero también nos dices que tu furor está pronto a terminar y que vas a quitar nuestra carga, nuestro yugo. Por eso, Señor, yo te agradezco. Muchas gracias porque hemos podido estar en tu presencia y meditar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Yo le invito a que nos veamos los demás días que tenemos actividad. El día miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Es una bendición. Si usted tiene alguna necesidad, también lo puede escribir y aquí abajo estaremos viendo en los comentarios para poder estar orando por ustedes en la semana. Les invitamos a que no dejen de meditar. Busque el calendario de meditación, busque los libros de meditación de palabra diaria, vaya a la palabra de Dios, tómese su tiempo para orar. También subiremos enseguida la clase para los niños. También haga
la actividad con sus hijos, mándenos una foto si están haciendo esa actividad, mándenos una foto si están en la reunión de hogar, en su casa, en el servicio. Queremos estar orando por usted. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima.